Estamos ante el discurso más importante de la política exterior estadounidense de la década. Hoy analizamos palabra por palabra el mensaje de Marco Rubio en la Conferencia de Seguridad de Múnich 2026. Un discurso que no solo redefine la relación entre Estados Unidos y Europa, sino que cuestiona el viejo orden internacional tal como lo conocíamos. Hablaremos de su contenido profundo, de sus críticas a Occidente, del cuestionamiento a los organismos multilaterales y enfrentaremos este discurso con el que dio J.D. Vance hace un año en el mismo escenario. Además, veremos por qué el presidente Trump felicitó personalmente a Rubio tras su intervención. Esto no es solo política, es la narrativa global rumbo a 2028. ¿Por qué este discurso está cambiando la política mundial? ¿Rubio representa el futuro? La Conferencia de Seguridad de Múnich no es un foro cualquiera. Es el espacio donde las grandes potencias definen sus prioridades estratégicas para el mundo. En los últimos años, especialmente desde la segunda administración de Donald Trump, el discurso global ha cambiado. Se cuestiona el papel de instituciones multilaterales. Se reevalúa la relación entre Estados Unidos y Europa. Se promueve la cultura occidental. Hace un año, el vicepresidente Vance sorprendió al mundo con un discurso que prácticamente retó a Europa a enfrentar sus propias fallas internas antes de pedir ayuda externa. Algunos líderes europeos quedaron con la boca abierta. Hoy, Marco Rubio, como secretario de Estado de Estados Unidos, tiene un enfoque distinto, quizás, un poco más diplomático, pero ideológicamente consistente con esa agenda estratégica de Estados Unidos. El discurso de Marco Rubio. Rubio sube al podio con un tono más calmado que el del vicepresidente Vance y sin duda más diplomático. Sin embargo, sus palabras contienen ideas estructurales que cuestionan el viejo orden mundial, quiénes somos y quiénes hemos sido. Habla de la historia compartida entre Estados Unidos y Europa, cultura, fe, unión. Identifica que hechos del siglo pasado hicieron creer que la historia había terminado, y no es nostalgia. Es la base de su argumento de que Occidente debe reivindicar su propia historia y fuerza cultural. Rubio expone lo que él considera errores deliberados del viejo mundo occidental. Externalización de soberanía a instituciones globales. Desindustrialización voluntaria. Crisis migratoria que desestabiliza, según él, sociedades. Y aquí está la clave. No posiciona a Europa como enemigo, pero sí critica decisiones que, según él, han debilitado la civilización occidental. Critica organismos multilaterales. Rubio no solo cuestiona políticas europeas, también pone en tela de juicio la utilidad de organismos globales como la ONU. Según él, en las crisis más relevantes, desde el conflicto en Gaza hasta el estancamiento del conflicto en Ucrania, estas instituciones no ofrecieron respuestas claras ni efectivas. Esto es importante. No estamos ante un repliegue aislacionista puro, sino que esto es una redefinición del papel de Occidente y de cómo debería liderarse globalmente. Rubio versus Vance. Aunque ambos discursos comparten una raíz, la reevaluación de la relación con Europa, su tono y dirección son definitivamente distintos. Vance argumentó que el mayor riesgo para Europa venía desde adentro, no de actores externos como Rusia o China. Criticó la supuesta erosión de valores democráticos y libertad de expresión en Europa. Su tono fue mucho más confrontacional, si queremos verlo así, lo que dejó atónitos a muchos líderes europeos. Un momento, si te gustan los análisis y las noticias, recuerda suscribirte y activar esa campanita para que recibas todas nuestras actualizaciones. Sabemos que muchos de ustedes ven nuestros videos, pero todavía no se suscriben. ¿Qué esperas? Continuemos. Marco Rubio. Reafirmación con condiciones. Rubio más calmado, un poco más diplomático.
basada en la idea de una renovación conjunta de Occidente. Relaciona errores históricos con políticas actuales y pide responsabilidad compartida. ¿Quién de los dos tiene mejor recepción internacional? Según líderes europeos, el tono de Rubio fue mejor recibido, aunque no sin reservas. Algunos todavía dudan de que la alianza funcione sin tensiones profundas. Reacción global y política internacional. Tras el discurso, el presidente Donald Trump públicamente felicitó al secretario de Estado Marco Rubio por su intervención, destacando su claridad y firmeza al representar a Estados Unidos en un foro global de primer nivel. A nivel europeo, la recepción fue mixta. Algunos líderes destacaron el tono positivo y el llamado a la unidad. Otros criticaron el énfasis en políticas migratorias y cuestionaron la crítica a organismos multilaterales. ¿Estamos viendo un giro estratégico real en la política global? ¿O es simplemente una variación de la misma política enmascarada con mejores palabras? Rubio plantea que el viejo mundo está en decadencia porque ha delegado demasiado poder en organizaciones globales, abandonando su capacidad de decisión soberana. Esto resuena con sectores conservadores y realistas, pero cuestiona la capacidad de Europa para actuar de manera autónoma sin depender de Washington. El cuestionamiento de organismos. Rubio dice básicamente, la ONU no tiene respuestas. Los organismos multilaterales han fracasado. Esto no es solo diplomacia dura, es un llamado a replantear el orden internacional desde la soberanía nacional. Antes de profundizar en esto, necesitamos entender algo clave. Este no fue un discurso improvisado, fue un mensaje cuidadosamente construido para enviar señales a Europa, a Washington y al mundo. Cuando Marco Rubio sube al podio en la conferencia de seguridad de Múnich, no adopta un tono tan fuerte. No hay provocaciones directas, no hay frases tan duras, y eso es importante. Porque el año anterior, en ese mismo escenario, Vance había optado por un discurso más frontal, mucho más duro hacia Europa. Rubio adopta otra forma, y ahí está la clave. Ser diplomático no significa ser suave. Su firmeza no está en el volumen, sino en la estructura de esos argumentos. Uno de los recursos más potentes del discurso es la apelación constante a la historia compartida entre Estados Unidos y Europa. Y lo hace para establecer una premisa. Si Occidente fue fuerte antes, fue porque defendía con claridad su identidad y sus intereses. Este recurso es retóricamente brillante porque evita parecer rupturista. Enmarca sus críticas como correcciones, no como cuestionamientos. Se coloca dentro de la tradición occidental, no fuera de ella. Es un discurso que dice, no estamos resquebrajando el orden, estamos intentando salvarlo. Ese matiz cambia completamente la percepción internacional. Y el discurso tiene una arquitectura muy clara, si lo vemos así, porque Rubio plantea que Occidente atraviesa una crisis de confianza, identidad y dirección estratégica. Habla de dependencia energética, falta de autonomía industrial, debilitamiento de la soberanía, y no señala a enemigos externos como el único problema. La crítica más fuerte es interna. Sugiere que Europa delegó demasiado poder. Las instituciones multilaterales no están respondiendo con eficacia, y lo hace sin decir ustedes fracasaron. Lo dice como todos cometimos errores. Ese todos es un escudo diplomático. Un elemento clave del discurso es el uso reiterado de la palabra Occidente. No habla simplemente de Estados Unidos y Europa, habla de una civilización compartida. Esto tiene implicaciones profundas. No es solo geopolítica, es identidad cultural, es herencia histórica, es valores comunes. Cuando un secretario de Estado habla en términos civilizacionales, está elevando el debate. Y esto no es política de corto plazo, es narrativa estratégica de largo plazo. Y eso conecta directamente con una audiencia que siente que el orden internacional
está en transición. Y Rubio deja varias preguntas abiertas. Cuando cuestiona, por ejemplo, la efectividad de organismos internacionales, no propone salir de ellos, pero siembra una duda. ¿Siguen cumpliendo su función original? Esa ambigüedad estratégica es sofisticada. Permite firmeza sin desatar crisis diplomáticas. El lenguaje como señal política interna. Hay otro nivel del discurso. Rubio no solo le habla a Europa, le habla al electorado republicano, al establishment conservador, al ala realista de la política exterior estadounidense. Su mensaje equilibra lealtad a la línea estratégica de la administración, perfil propio como estadista, proyección internacional de liderazgo. En otras palabras, este discurso funciona simplemente como política exterior y como posicionamiento interno. Lo que vimos en Múnich no fue un discurso tan duro, fue algo más delicado para el viejo orden, un discurso que cuestiona sus fundamentos con una sonrisa diplomática. Donde Vance acusó, ahora Rubio diagnosticó. Ambos comparten una visión crítica del rumbo europeo. Incluso, te lo hemos dicho aquí, durante mucho tiempo Vance ha sido como el encargado de la agenda europea. Pero Rubio ahora expresa como una invitación a reformar y no como un reproche. Eso lo posiciona a Rubio como una figura institucional con un matiz presidencial y más estratégico en el largo plazo. Ahora que entendemos cómo está construido el discurso, es momento de analizar lo más importante, el trasfondo de todo esto. Hasta ahora hemos hablado de la forma, ahora vamos al fondo, porque si uno escucha con atención el discurso de Marco Rubio, la pregunta inevitable es esta. ¿Estamos presenciando el fin del multilateralismo liberal tal como lo conocimos? Esta no es una pregunta sin importancia. Para entender la magnitud del mensaje, hay que recordar qué significa este concepto. El multilateralismo liberal nace a mitad del siglo pasado. Se construye alrededor de instituciones como la Organización de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OTAN. La idea era simple pero ambiciosa. Los conflictos globales se gestionan mediante instituciones internacionales. Las reglas multilaterales reducen el riesgo de nuevas alteraciones. La soberanía nacional se comparte para ganar estabilidad colectiva. Tras la caída del muro de Berlín, este modelo se expandió con una confianza casi absoluta. Muchos creyeron que la historia había llegado a su punto final. Y Rubio no declara el final de ese sistema, pero hace algo más estratégico. Plantea dudas sobre su eficacia actual. En su discurso sugiere que las instituciones no han respondido con contundencia ante crisis recientes. El exceso de burocracia ha reemplazado la acción. Se ha delegado demasiada soberanía sin garantizar resultados. Y aquí está el punto crucial. No critica la cooperación internacional en sí, critica la dependencia automática de estructuras que, según el secretario de Estado, ya no cumplen su propósito original. Durante décadas, la política exterior occidental estuvo influida por la idea de que la interdependencia económica y las instituciones multilaterales harían el mundo más estable. Marco Rubio parece sugerir algo distinto. El orden basado solo en normas no funciona si no está respaldado por poder real. Eso es un giro hacia el realismo político, un enfoque donde el interés nacional vuelve al centro. La soberanía no se diluye automáticamente. Las alianzas deben ser funcionales, no simbólicas. Y no es aislacionismo, es una recalibración. El mensaje implícito a Europa. Aquí viene uno de los puntos más centrales. Si el multilateralismo liberal pierde centralidad, Europa enfrenta un dilema. Durante décadas, muchos países europeos apostaron por menor gasto militar, mayor integración supranacional, dependencia de estructuras colectivas. Y ahora Rubio parece decir, el mundo actual exige algo más que normas y procedimientos. Y eso implica
mayor autonomía estratégica, mayor inversión en defensa, mayor responsabilidad directa. Es una advertencia elegante. Pero a pesar de que el secretario Marco Rubio no habla de sustituir organismos como la ONU, el presidente norteamericano Donald Trump ya ha anunciado, por ejemplo, la creación del Consejo de Paz, un ente creado con el fin de ayudar a resolver los conflictos tales como Gaza y lo que ocurre también en Ucrania. Incluso avanza ahora mismo en el tema de el plan de paz para Gaza. Es decir, esto es una alternativa ante la que dice el presidente Trump, actitud de la Organización de Naciones Unidas, que al no resolver estas problemáticas, entonces aparece un nuevo actor y en este caso es la administración estadounidense. Y ello está además fortalecido con la participación de decenas de países que han recibido la invitación de Trump para formar parte de esta institución. Incluso tenemos que hace cuestión de horas el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha confirmado su participación en el Consejo de Paz. Pero no solo él, también Giorgia Meloni, el presidente argentino Javier Milei, el presidente de Paraguay Santiago Peña e incluso Vladimir Putin han recibido invitaciones para formar parte de esta institución. Un hecho que marca la agenda y que habla de que más allá de todo lo que ocurre en el mundo, Trump está buscando pragmatismo ahora mismo. Ahora, también hay otro punto esencial de este discurso que hemos analizado con ustedes de Marco Rubio y que además te invito a que le des like y compartas este contenido para que le lleguen a muchas más personas. Y es que todo esto plantea también el punto interesante e importante que hemos visto el contraste entre dos figuras presidenciales. El secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente de Estados Unidos J.D. Vance. Ambos suenan ya como parte de la estructura MAGA como los presidenciables, como las dos personas con mayor opción política por el Partido Republicano para ser los sucesores de Donald Trump. En algunos momentos se ha hablado de una alianza entre Vance como presidente y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio como vicepresidente. No obstante, esta muestra pública, este discurso, permite que evaluemos a profundidad la postura, la posición y también el carácter de ambos líderes. Algo interesante que quiero profundizar porque es muy, pero muy contrastante, es que en años pasados Trump había delegado en Vance la agenda europea. Los temas europeos habían sido abordados. Incluso había sorprendido esa aparición de Vance ante la conferencia de seguridad en Múnich el año pasado. Un discurso muy frontal, muy directo, que prácticamente le dio una postura clara delante de Europa, diciéndoles deben actuar de otra manera. Somos sus aliados, pero deben cambiar. Además, a todo esto se sumó que durante esa cita de Trump y Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, en la Casa Blanca, todos quedaron admirados, principalmente el presidente Trump, cuando vieron cómo Vance interpelaba al presidente ucraniano Zelensky en esa cita en el despacho Oval. Hablamos de esa reunión tan tensa que tuvieron que terminó con Zelensky abandonando la Casa Blanca. Trump quedó sorprendido por la actitud dura, clara y concisa del vicepresidente Vance. Pero ahora en esta ecuación se suma el secretario de Estado Marco Rubio con su discurso ante la Conferencia de Seguridad de Múnich. Un discurso cargado de verdades y además muy pero muy diplomático que muestra el amplio conocimiento del secretario de Estado sobre Occidente y sobre la defensa de la cultura occidental. Es decir, la prédica del secretario de Estado Marco Rubio ha recibido además la aceptación y las felicitaciones del propio presidente Donald Trump. Ahora queda evaluar, tras estas felicitaciones del presidente Trump, cómo ambas figuras políticas con peso y renombre pueden jugar en el tablero político y geopolítico.
cómo incluso pueden quedar a lo interno de Estados Unidos. Esa es la apreciación que desde aquí queremos dejar como tarea para todos ustedes, para la evaluación profunda y completa de estos nuevos escenarios. Ahora, en Múnich, no solo hemos escuchado un discurso diplomático, escuchamos una declaración estratégica sobre el rumbo del mundo. Marco Rubio no solo defendió la alianza transatlántica, reafirmó que Occidente debe volver a ser fuerte por su propia cuenta, cuestionó las fallas estructurales que, según él, han llevado a que el viejo mundo quede obsoleto, y marcó una narrativa firme rumbo a las elecciones de 2028. ¿Crees que este discurso marcará una nueva era en la política internacional? ¿Y por qué? Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo video.